I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a esta entrevista final de año con el alcalde, con Antonio Nogales. Es con él con quien queremos terminar este año para hacer balance un poco de lo que han sido estos 12 meses. Difícil en la mayoría de las ocasiones, pero también hacer un balance y un mensaje positivo para lo que llega, para este año 2013 y, por qué no, también acopio y resumen de todo lo que han sido las inversiones en distintas materias, en obras, en cultura, en deportes, en fin. Con él, con el primero de sus vecinos, vamos a hablar esta tarde y queremos que él nos cuente también cómo ha sido todo este año desde la alcaldía, desde esa posición pues no siempre fácil. Antonio, alcalde, muy buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, el año 2012 que estamos terminando con esta espléndida mañana ha sido un año complicado. Yo creo que para nosotros y para todos los trabajadoras sobre todo, ¿no? Un año de dificultades, un año de movilizaciones, un año de crisis, una palabra que ya está trágicamente asentada en nuestro vocabulario, pero siempre un año de esperanza. Nosotros, a pesar de los pesares, ya lo veremos durante la entrevista, hemos seguido gestionando lo público de la mejor manera posible, intentando preservar derechos fundamentales como son el derecho al trabajo o el derecho a la vivienda en la medida de nuestras posibilidades, que son pocas, intentando conjugar pues la penuria, la tragedia de la crisis, que en algunos casos llega a ser incluso tragedias personales, con la esperanza siempre de un futuro mejor, porque si no tendríamos dificultades para vivir día a día, ¿no? Yo creo que la esperanza es un tópico también, que es lo último que se pierde, y si la esperanza además va acompañada de lucha, de reivindicación, de pelea, de solidaridad, pues hay motivos también para la esperanza. Lo que sí que es cierto es que la realidad nos ha sacudido a todos en la cara, ¿eh? Yo creo que esto para nadie, ni para los que hicieran sus primeros vaticinios hacia dónde íbamos a ir con esta crisis, la realidad sí que nos está poniendo a todos en nuestro sitio, de alguna u otra forma. Sí, bueno, hay muchos argumentos para este tema, ¿no? Hay gente que sí avisaron, gente con criterios mucho más preparados que nosotros de lo local, que nos estaban avisando trágicamente de que el camino que habíamos cogido, el camino sobre todo que había cogido la economía, no era el correcto y que al final pagaríamos las consecuencias. El problema es que las consecuencias las pagan siempre los mismos y efectivamente la realidad pues nos ha estallado en la cara, ¿no? Nos ha estallado en la cara de manera de que las viviendas, las personas, las familias, los trabajadores, las trabajadoras sobre todo, las clases populares, son las que más están soportando como siempre esta crisis, ¿no? De la crisis se avisó, hay gente que no quisieron reconducir el camino por motivos muy personales, por motivos muy particulares, y hoy estamos viviendo una situación provocada por unas personas que no son los que están sufriendo la crisis, sino todo lo contrario, están sufriendo la crisis quienes no provocaron esta crisis, ¿no? El momento es el que hay y a partir de ahora tendremos que empezar a reconducir la situación, a pelear todos por un mundo nuevo que tiene que llegar, porque si no volver a incidir en los problemas sería catastrófico. Se ha demostrado que el modelo que venían y que siguen queriendo imponer no era el más correcto y tenemos que entender hacia otro modelo con rostro más humano, donde las personas estén por encima de todos los intereses. Y eso también es una de las cosas que nos ha demostrado la crisis, a ver si aprendemos y somos capaces de reconducir la situación. Bueno, ya he dejado algunos titulares, incluso algunas claves para entender esta situación económica que venimos padeciendo desde el año 2008 hasta este año 2012, donde sí que se ha acusado más que nunca. Lo que se ha puesto en jaque, sin duda, es el sistema público, porque estamos viendo continuamente cómo se está atacando muchos derechos que teníamos conseguido desde hace muchísimo tiempo y cómo por distintos sectores están alzando continuamente la voz para que eso no se pierda. Efectivamente, yo creo que habíamos consolidado entre todos, sobre todo con la lucha de muchísima gente durante muchos años y con muchísimo sacrificio, ¿no? No me gusta llegar al extremo de decir también que incluso con sangre y sudor y lágrimas, una sociedad de un bienestar prácticamente aceptable, no total, pero aceptable. Entendiendo siempre que nosotros hemos estado prácticamente en la cola, pero habíamos llegado a unas cotas de bienestar aceptable y habíamos reconocido derechos que eran ya, sobre todo para la gente joven, pues palpables, que nadie pensaba que podrían darse pasos atrás. Sin embargo, hemos visto cómo otra vez están dando pasos atrás y estamos volviendo. Alguien avisaba hace años de que esta generación sería la primera que viviera peor que sus antepasados. Y siempre, históricamente, se ha ido viviendo mejor por el devenir normal de la vida y porque se ha ido avanzando, pero esta generación ya avisó a alguien de que sería la primera que viviera peor que sus padres. Y además de eso,
que lo ha provocado la situación económica, pues están dando pasos atrás en lo público, en lo que todos habíamos consolidado: el derecho a la sanidad pública, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a atender a las personas con discapacidad. Eran derechos que ya estamos reconocidos y que algunas personas las han disfrutado de que nacieron, sobre todo la generación de los jóvenes, ¿no? Y ahora estamos viendo cómo se atenta fundamentalmente a eso, porque es lo que sostiene el sistema público y porque es lo único que le queda al sistema capitalista en donde mirar para seguir ganando más y más. Es decir, quieren privatizar la sanidad para ganar más, quieren privatizar la educación para seguir ganando con los colegios privados. Han dejado a las personas con discapacidad, o están dejando a las personas con discapacidad sin ninguna atención, para también desde lo privado atenderlos. Y estamos en la dependencia, y estamos en una lucha de clases, evidentemente, en que el capital pues está ganando la partida ahora mismo, y su partida única y exclusivamente es el dinero, es acaparar cuanto más mejor. Bueno, nos sorprendemos cada día con casos como el de hace poco, el presidente de la patronal, en donde vemos claramente que el único afán que tienen es seguir acaparando a costa de lo que sea, a costa de lo público, a costa de los servicios consolidados, a costa de la educación, a costa de lo que sea. No tienen reparo ninguno. Por tanto, es peligroso que demos pasos atrás, pero los pasos que estamos dando atrás difícilmente se volverán a consolidar si no es con pelea, con lucha, con reivindicación y sosteniendo ahora mismo lo que tenemos, que desgraciadamente nos queda poco. Coincidiendo con eso, ¿no? Al hilo de eso también, tanto desde este equipo de gobierno como desde Izquierda Unida en sí, venís defendiendo ese reparto equitativo de aquel 33% para, al menos, ¿no?, que las administraciones públicas, en este caso los ayuntamientos, que es lo que representa, pues tengan esa posibilidad de al menos ir solucionando en parte los problemas con los que llegan sus vecinos, que son los primeros ciudadanos y la primera puerta a la que llaman. Y en ese sentido, este año hemos visto más maniatada que nunca esta administración pública, con reales decretos y con leyes que se han ido haciendo eso, pues a base y a golpe de real decreto, favoreciendo a proveedores. Hablamos de, si le parece, también de esas pagas extras que también han dejado de percibir los trabajadores públicos. Sí, bueno, el gobierno, sobre todo este último gobierno, aunque es cierto que el decreto que sustenta todo esto fue una modificación constitucional que firmaron desgraciadamente el PSOE y el PP, tenemos que decirlo, aunque nos duela a la gente que nos consideramos de izquierda. Pero el gobierno actual está actuando a base de decretos, los decretos además de obligado cumplimiento. Por lo tanto, los ayuntamientos nos están obligando a unas situaciones que muchas veces son kafkianas. Es decir, nosotros mismos aquí en el ayuntamiento estamos pretendiendo ir en contra de algunos decretos, pero no hay manera porque la intervención o la tesorería nos lo impide, ¿no? El primer decreto que sacaron, el 4/2012 creo que fue, donde nos obligaban a pagar a los proveedores, que dicho así, pues cualquiera pensaría, está bien, a los proveedores hay que pagarle, efectivamente, pero también que tenían que tener en cuenta que nosotros habíamos hecho un ejercicio de austeridad desde el 2007, estábamos prácticamente al día con nuestros proveedores, y no es que nos obligaran a pagar a los proveedores, sino que nos dicen, antes que atender los servicios fundamentales de un pueblo, como puede ser limpiar un colegio, o puede ser contratar a personas que no pueden, o ayudar a la discapacidad, antes de todo eso hay que atender la deuda a los proveedores. Y tampoco a los proveedores, que también está bien, porque hay proveedores que llevan tiempo esperando, les hace falta para sus negocios, son pequeños proveedores del pueblo o de la comarca, también está bien que pagáramos eso y se ha pagado, pero también nos dijeron antes que a los proveedores, incluso a los bancos. Es decir, argumentaron un decreto que en el caso concreto de Pedrera durante 15 años nos va a costar 100 millones de pesetas de intereses, porque los bancos recogieron ese dinero al 1,5% y nos lo han cobrado prácticamente al 6%, le va a dar 4.000 millones más a los bancos de dinero de todos los españoles, todos los pedrereños, de toda la gente de la comarca, y por tanto ese decreto fue de obligado cumplimiento. Tengo que reconocer también que para nosotros supuso una tranquilidad, también por dos razones. Habíamos hecho un trabajo de austeridad, como he dicho antes, pues exhaustivo. Nuestros trabajadores de administración y de tesorería y de intervención habíamos puesto las cuentas al día, y cuando el decreto llegó pues no nos obligó a ninguna medida drástica como había en otros pueblos, de reducción de personal, de subida de impuestos. Nosotros hemos mantenido, congelándolo desde luego, y algunas veces bajando mínimamente lo que nos han obligado, los sueldos de todos los funcionarios, de todo el personal laboral. Hemos mantenido nuestra plantilla. Desgraciadamente ahora estamos tocando los de discapacidad porque están reduciendo los usuarios, y no hemos tocado ningún impuesto en Pedrera, lo hemos congelado. Y además hemos tenido la posibilidad con nuestro ahorro de poner un plan de choque para el empleo, donde hemos contratado 100.000 por un lado, 60.000 son 160.000, y hemos dado algún trabajo durante años. Poco, con pocos sueldos, pero hemos repartido eso. Por tanto, a nosotros el decreto nos relajó a la hora de tener deudas, que también nos preocupaban porque eran proveedores del pueblo, que a los que le debíamos. Y eso también, ese buen trabajo, pues nos ha permitido que la semana pasada o la anterior
hayamos liquidado todas nuestras deudas hasta el 30 de junio. Es decir, el Ayuntamiento de Pedrera ahora mismo debe lo que deba desde el 30 de junio para acá, que afortunadamente no es mucho dinero, y tenemos una tesorería saneada. ¿Qué pasa? Que ese esfuerzo que nosotros hemos hecho de austeridad, de control del gasto, de no gastar más de lo que ingresamos, el gobierno nos obliga a no revertirlo en el pueblo, en servicios, es decir, nos obliga a que no lo gastemos en lo que queremos. Pues ahora vamos a gastarlo en un plan de choque para dar empleo, vamos a gastarlo para mejorar un servicio educativo, vamos a gastarlo para apoyar a la independencia, sino que nos obliga a gastarlo a pagar más deuda atrasada, a volver a meter dinero a los bancos. Y nosotros, que estamos intentando conjugar las dos cosas, pues tenemos que hacer equilibrios importantes. Hasta ahora lo estamos consiguiendo, ya veremos en el presupuesto del 2013 que hacemos, que lo estamos elaborando. El otro decreto que sacó, el de la congelación de la paga a los trabajadores, nosotros estamos en contra. Pensamos que no es el camino, otra vez apretarle más a los trabajadores del ayuntamiento y de la función pública. La función pública está desde un enfermero que nos atiende en el hospital, pasando por el maestro de nuestros niños, o la policía local, o la policía cualquiera, ¿no? Eso es función pública, no es solamente ese San Benito que tenemos del hombre de la ventanilla antigua. Por tanto, tocar a esas personas, que son los que mantienen el sector público, es complicado. Pero además tiene otra pata eso, y es que el dinero ese, los funcionarios lo suelen gastar en sus localidades, en su pueblo, en sus gastos pequeños, en salir en Navidad, en comer algo más, en comprar en la tienda, en comprar el polvero, en comprar, en fin, lo suelen gastar en el pueblo, y por lo tanto es dinero que deja entrar en la economía local. Si a eso le sumamos la subida también del IVA, que fue otro decreto reciente, pues la capacidad adquisitiva, la capacidad de comprar, de generar empleo, se ha parado totalmente. Si no hay inversión privada, no hay inversión pública, además los que pueden gastar no pueden gastar porque no pueden consumir, pues la economía está totalmente parada. Y por más medidas que pongan, si estuvieran poniendo estas medidas y estuviéramos viendo que está bajando la tasa del paro, que estamos volviendo a tener inversiones, pues todavía aceptaríamos esto que nos dicen que hay que hacerlo como fuerza mayor. Pero estamos viendo que a pesar de las medidas que están poniendo, seguimos bajando, seguimos subiendo la tasa de paro, cada vez hay menos inversiones, cada vez cierran más empresas, cada vez cierran más autónomos, cada vez perdemos más derechos. Por tanto, no estamos haciendo el trabajo bien hecho desde mi punto de vista, que es muy local, y que tampoco soy un economista, pero sí es verdad que atentar contra la gente que pueden gastar en lo local, pues es complicado. Atentar contra los ayuntamientos, que son los primeros parapetos de los vecinos, y que no tenemos algunas veces para atender ninguna necesidad, pues también es complicado. Y seguir hincándole el diente a los bolsillos de la gente que suelen gastar, porque los demás no suelen gastar, o gastan en otros sitios, o se llevan los dinero en otros sitios, también está yendo en detrimento de la economía. Por tanto, desde mi pequeña preparación económica, no tengo mucha, creo que hay que reconvertir la situación, los ayuntamientos tienen que dar el papel que le tienen que dar, que es el que venimos reclamando históricamente, de que el dinero se reparte equitativamente, como ya están a nivel europeo, que por lo menos reciben un 24, un 33 y un 30 también. Nosotros estamos en el 12, es decir, cada 100 euros que recoge el Estado, a los ayuntamientos llegan 12, con lo cual no tenemos para nada cuando los vecinos nos exigen, y además es lógico que le cobramos los servicios esenciales. Ellos no entienden de competencia, ellos entienden que el colegio depende de delegación, ellos entienden que el colegio depende de su alcalde, de su ayuntamiento, y es el que se lo tiene que limpiar, se lo tiene que arreglar, se lo tiene que cuidar, tiene que poner un conserje, tiene que poner un portero, y es así, y hay que hacerlo, aunque no tengamos dinero. Uh-huh. Decíamos antes, sin duda vamos a estar, o pasará la historia este año 2012 con uno de los de mayor conflictividad social. Ha sido un año de manifestaciones continuas, salidas a la calle, decía yo antes, de distintos sectores, de todos, creo yo ya que han salido a protestar, incluso 2 huelgas generales. Sí. Nunca se haya dado este caso en España, 2 huelgas contra un mismo ejecutivo. ¿La situación es para esto y para más? Yo creo que sí, que la situación es totalmente para esto y para más. Estamos en el momento de la rebeldía. Hay ahora otro momento, llaman el momento de las mareas. Hay una marea verde, o blanca, que es de los médicos que están diariamente en la calle, la marea de la gente de la educación, los trabajadores. Yo creo que todos los días te desayunas con cientos y cientos de manifestaciones, grandes o pequeñas. Además ha habido ya 2 huelgas generales y hay continuamente movilizaciones y concentraciones. Yo creo que es el momento de eso y de más. El problema es ¿qué es más? ¿Qué es más? Yo sé que cada vez que acabamos una huelga general, y en el caso nuestro de Pedrera, por ejemplo, donde contribuye y colabora y participa al 100%, uno se levanta diciendo, bueno, ¿y qué hemos hecho? Pues yo creo que no tenemos que pensar así, ¿no? Es importantísimo que hagamos esto, estamos obligados además moralmente por lo menos a quejarnos, y tenemos que pensar también que todos los cambios no se han producido de la noche a la mañana. Hoy yo recuerdo que decía en el discurso de investidura, que es posible que nuestro trabajo sea sembrar un árbol del que no veamos ni las semillas, como cuando sembra una encina, ¿no? Estamos trabajando por el futuro
Y como mínimo tenemos que plantearnos lo que también decía algún compañero, de que nadie al final, cuando pasen unos años, ningún hijo, ningún nieto nos diga, ¿tú qué hiciste para que no estemos sufriendo lo que estamos sufriendo, ¿no? Pues mira, nosotros hemos hecho lo que hemos podido, que es manifestarnos en la calle, votar a la hora de votar, que no es lo más importante, seguir peleando, seguir reclamando e intentar con la educación, pero con contundencia, que los encargados, los responsables de la situación política giren hacia donde tienen que girar, que es hacia la mayoría, el 80%, el 90% me diría yo, somos los perjudicados y el 10% son los que están diseñando la política que nos está perjudicando. Por tanto, hay que ser optimistas, la gente está en la calle, esto tiene que dar sus frutos, el gobierno tiene que reconducir la situación y sin que lleguemos a alarmarnos porque pasen cosas mayores, que no tienen por qué pasar, tenemos que convencernos de que es el camino correcto. Además, en este caso, bueno, estamos haciendo de usted lo que tenga que pasar. Han pasado muchas cosas. Por ejemplo, ha sido algunos casos los que hemos visto tristemente en televisión denunciar, llegar hasta el límite de una muerte para evitar un desahucio, de mucho desahucio hemos hablado en este año también, y Pedrera en este caso se ha convertido en municipio libre de desahucio. Eso fue recientemente en un pleno. Sí, nosotros en el Pleno hicimos lo que dentro de nuestras posibilidades nos permiten, ¿no? Que es marcar por lo menos ese territorio, que prácticamente es simbólico también, ¿no? Porque yo recuerdo que decía en el Pleno que el tema de los desahucios es un tema muy personal, donde cada uno, las personas a los que le afecta, quiere que lo traten pues con mucha delicadeza. Incluso estamos preocupados porque seguramente haya casos en los que no nos enteremos y bueno, nos gustaría saber por lo menos si podemos colaborar. Pero marcamos cosas que sí puede hacer el ayuntamiento. Por ejemplo, vamos a retirar hasta el último céntimo de algún banco de Pedrera que intente desahuciar a alguna familia de Pedrera. Eso está ya dicho, aprobado en pleno y así va a ser por nuestros servicios de tesorería. Sí tenemos conocimiento de que algún banco consular en Pedrera inicia un expediente de desahucio, que tengo que decir que hasta ahora están siendo flexibles, comprensibles, negociadores y tolerantes con ese tema. Por lo tanto, no creo que haya ningún problema. Vamos también a colaborar con cualquier familia que nos lo pida en la medida de nuestras posibilidades para intentar negociar y poner a su disposición la oficina que se ha abierto en la delegación para la ayuda a los desahucios. Pero esa medida de contundencia de que los dineros del ayuntamiento, los dineros públicos de nuestros vecinos y vecinas, los dineros que tienen que servir para la administración local no vayan a ningún banco que ejecute un desahucio, está ya tomado. Han pasado cosas, dices tú, al hilo de esto, pues sí, han pasado cosas gravísimas, ¿no? Y yo creo que es lastimoso que tengan que pasar cosas como estas para que se tomen medidas. Yo creo que el gobierno tiene que ser sensible y no esperar a que pasen estas cosas y tendrá que empezar a tomar medidas para que no se produzcan más casos de este tipo, no solo en el tema de los subsidios que ha habido con el tema de los desahucios, sino en los dramas familiares que se tienen que estar planteando por las familias que están quedándose ya sin ninguna cobertura social, ni desempleo, ni subsidio. Bueno, ayer hablaban de que hay cerca de 400.000 familias sin ningún tipo de prestación y eso pues son dramas constantes con familias que lo están padeciendo y habrá que tomar medidas para arreglar eso como sea. Uh-huh. Bueno, pues al margen de toda esta situación, que no deja de ser una radiografía pues política de lo que está haciendo y de lo que ha sido este año 2012 que está a punto de terminar, aquí en Pedrera han pasado cosas y han pasado cosas buenas. A pesar, decía usted, de lo complicado del momento, de cuánta ingeniería económica hay que hacer a diario para intentar sacar proyectos adelante, hay proyectos que siguen fluyendo y proyectos que esperemos no tardar mucho en ver la luz. De hecho, conocíamos recientemente, si le parece en materia educativa, esa buenísima noticia con la que nos desayunábamos hace unos meses de esa inversión de 900.000 euros para el arreglo de una demanda histórica de la comunidad educativa del Colegio Tartesos. Efectivamente, hombre, nosotros hemos introducido la situación con la preocupación y la realidad triste que nos está embargando ahora mismo, pero no podemos negar que nosotros también tenemos motivos para la alegría, ¿no? Y que poco a poco, pues, dentro de la sombra hay un rayo de luz que nos alumbra algo siempre, ¿no? Hemos tenido hace un par de meses pues la alegrísima, la feliz noticia del arreglo ya, bueno, del arreglo no, porque va a ser una construcción totalmente nueva del aulario de infantil. Eso va a ser una obra que estimamos por los plazos que llevamos dados ya, que en marzo o abril comenzará, que está dotada con 900.000 euros, como tú has dicho, que está enmarcada dentro del plan OLA de la Junta de Andalucía, que nosotros veníamos reclamando desde hace 5 años, 6 años, que al final ha entrado ahí y ahora estamos en el proceso administrativo. Quiero aprovechar para decir que esa obra, lógicamente, tendrá que salir a concurso, por lo tanto aviso desde ya a las empresas de Pedrera, les pedirán unos requisitos porque la obra la va a sacar a concurso la Delegación de Educación
Y lo que sí es verdad que en esa obra solo podrán trabajar trabajadores de Pedrera que estén en el Servicio Andaluz de Empleo y que lleven como mínimo 3 meses sin relación con la empresa que la coja. Por lo tanto, todo eso tenemos que ir metiéndolo ya en el bote para que nos pille preparados. Independientemente de eso, del trabajo que vaya a generar, pues es una obra que hacía muchísima falta. Las madres, los padres, los niños, incluso de aquel aulario de infantil del Colegio Tateso, nos lo venían demandando y tenían toda la razón del mundo. Son las aulas ya obsoletas de los años 55, 60, con ventanas que se habían arreglado un montón de veces, ventanas muy pequeñas, que se había quedado por debajo incluso del patio, con lo cual la humedad era horrible y que estaban ya más que disfrutando padeciendo los niños. Y hoy es una obra importante que estará finalizada pues a primero del 2014, porque tiene 8 meses de ejecución. Esperemos que todo vaya bien, estamos viendo las posibilidades de entrar por detrás para que no haya que molestar a los niños en el patio, aunque alguna molestia tendrán que sufrir. Eso es una noticia, pues bueno, muy feliz para nosotros, muy agradable, y yo creo que tenemos más motivos. Este mismo que yo apuntaba antes, de haberle pagado a todos los proveedores hasta junio de 2006, para mí por lo menos una satisfacción muy tremenda, ¿no? Porque traíamos un arrastre eterno de las cuentas, de las liquidaciones, y hoy podemos decir que gracias al trabajo sobre todo de los funcionarios del ayuntamiento y del personal de administración, de tesorería y de intervención, nuestras cuentas están al día, sabemos exactamente desde junio para acá lo que debemos, está controlado. Bueno, estamos haciendo un esfuerzo de austeridad al que el gobierno nos ha obligado, pero que nosotros también lo estamos haciendo ya por nuestra cuenta, porque creemos que es responsabilidad de los administradores públicos. Y esa noticia, bueno, y muchas más, ¿no? Tenemos muchas más noticias, la participación, muchas más noticias. Yo creo que este año Pedrera es más verde que nunca, alcalde. También. Esa apuesta por las energías renovables, las energías fotovoltaicas con esa caldera de biomasa que también se estrenaba en el Colegio Tarteso, sí, bueno, sí, y esa caldera que pronto se va a inaugurar también en el campo de fútbol, al margen de todas las placas que se han puesto en los edificios municipales. Efectivamente, además Mari Carmen tiene razón porque ahora te cuento lo de la caldera, que es importante, pero lo de las placas de los edificios era un proyecto que ya casi habíamos abandonado porque le pilló también pues el ecuador de la crisis, ¿no? Y las empresas fue completamente difícil que asumieran un proyecto que ha sido carísimo para ellas, porque tengo que decir y explicar que nosotros lo único que hemos hecho ha sido ceder las cubiertas solares a una empresa que es la que gestiona y que nos va a pagar que nos está pagando ya un canon, ¿no? Estábamos casi a punto de abandonar el proyecto porque la empresa original, que era además una empresa de Pedrera, Ditel, tengo que decirlo, junto con otra de Sevilla, tenía inmensas dificultades para acometer la obra, y a última hora, ya con el plazo casi cumpliéndose, que era el 30 de julio, pues conveniaron con otra tercera empresa y acometieron la obra, además con gente de Pedrera, que es lo que también tiene importancia, por lo menos las calicatas para llevar los cables, ¿no? La obra se concluyó en su fecha, se entregó al ministerio las placas solares, las cubiertas solares, y inmediatamente al mes, como estaba estipulado, nos pagaron la primera parte del canon, que es los 5 años prorrogados. Es decir, 125.000 euros, el 30% nos lo pagaron inmediatamente, y ahora cada año nos van a ir pagando 20.000 euros por ese uso de las cubiertas solares. Eso económicamente, pero además como política verde, como tú dices, pues el ahorro que está suponiendo para el consumo de Pedrera es importantísimo, el ahorro también de emisión de gases de CO2 también es importantísimo, y la política, la apuesta de un municipio pequeño como Pedrera por esa política pues también es importante. Por tanto, el tema de las placas solares, que llegó a ultimísima hora, también fue una buenísima noticia. La caldera de biomasa del colegio, que también era una reivindicación histórica, porque la calefacción que tenían eléctrica saltaba cuando se enchufaban 2 cables, aquello era obsoleto, era viejísimo, los niños con problemas, sobre todo en los meses fuertes de frío, pues ha supuesto también una tranquilidad para nosotros y además de un ahorro importantísimo, ¿no? En luz, en consumo de energía eléctrica, en problemas de mandar allí al personal del ayuntamiento para arreglarlo. Y una tranquilidad porque es una energía limpísima, barata y, bueno, salta solo a las 6 de la mañana, cuando los niños lleguen, el colegio está calentito y estamos encantados. Y por ese mismo motivo, pues tengo que decir que es de los pocos colegios en la provincia de Sevilla que usan una caldera de biomasa. ¿Está sirviendo de ejemplo? Está sirviendo de ejemplo, vale. Están queriendo montar más. Diputación ha cogido un proyecto y está montando otras calderas ya en los edificios que nosotros hemos destinado para esa segunda caldera el campo de fútbol, porque tenemos un termoeléctrico que no da cabida para la gente que lo usa, y bueno, es lastimoso que cuando vienen equipos de fuera, que como suelen venir tantísimo,